Hola jóvenes ilustres, nos volvemos a ver una vez más y esta vez tengo el gusto de estar con un gran profesor, de hecho fui su alumno, con el politólogo Hervey Rivera, quien es profesor de la licenciatura en Ciencias Políticas de la UOP desde hace más de 10 años, ha escrito en diferentes diarios y es un gran profesor y un gran politólogo que hace muchos comentarios en Twitter. Profesor, muy buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, Edgar. Agradezco la invitación y también tus palabras, ¿no? De hecho, estamos aquí ya incursionando en el asunto de la investigación. Me he dedicado ya algunos años a la docencia, ¿no? Gracias por tus palabras y por tu invitación. No, pues muchas gracias a usted por su tiempo. Y yo le quisiera preguntar algo muy importante, que veo que ahorita en los últimos años ha sido muy manoseado por diferentes personas, que es la ciencia política. Ahora cualquier persona dice que es politólogo, ¿no? Lo hemos visto, lo comentábamos en clase, y me gustaría preguntarle a usted, que ya es un experto en la materia, ya varios años siendo politólogo, escribiendo, ¿qué es la ciencia política, profesor? Bien, la ciencia política es una disciplina eh, que en México tiene un poco más de 7 décadas y que en otros países pues tiene más del siglo, ¿no? De que nació como tal, ¿no? Y es la disciplina que estudia con un método científico los fenómenos del poder, ¿no? Eh, y que toma de los hechos que a diario vivimos, leemos, incluso participamos. Esos hechos son la materia de estudio, ¿no? Claro que también hay una rama teórica, una rama metodológica, ¿no? Y un sinnúmero de subdivisiones en las que la propia disciplina incursiona y que eventualmente se especializa, ¿no? Sí, es muy interesante todo esto que usted me dice y maneja, y siempre hay muchos prejuicios bajo ciertas disciplinas, ¿no? De las humanidades y de las ciencias sociales. Usted, con todo este bagaje que ya tiene, ¿piensa que la ciencia política es, por así decirlo, algo subestimada? Eh, para la charla que hoy tenemos, consulté algunas lecturas algo atrasadas, unas lecturas clásicas, digo, aquí tengo algunos libros también de la propia disciplina, y lo que yo te puedo decir al respecto es que cuando hablamos de ciencia política tendría que decir dónde, ¿no? La ciencia política en México, en Latinoamérica, en Estados Unidos, en Europa, en Australia, ¿no? O sea, ¿en cuál? Porque como prácticamente cualquier actividad humana, su desarrollo, su crecimiento, su difusión, su importancia, vamos a decirlo así, varía, ¿no? Eh, en, en, países con una capacidad, con capacidades económicas mayores a las nuestras, pues es una disciplina que prácticamente se ofrece en todas las universidades públicas y privadas, con una difusión en cuanto a sus trabajos de investigación bastante amplia e importante, ¿no? Estoy hablando de universidades europeas, universidades de Estados Unidos, ¿no? Canadá incluido, ¿no? Eh, Latinoamérica es otra cuestión, ¿no? Latinoamérica es distinto y dada también nuestras propias problemáticas, ¿no? Actualmente los estudiantes que deciden incursionar para formarse profesionalmente en universidades en ciencias sociales o en humanidades, realmente hay que tener muchísima vocación, muchísimo amor al conocimiento, porque evidentemente es complicado, ¿no? Es complicado, dada repito nuevamente, la
problemática que existe en nuestro país, ¿no? Pues, de desempleo, de precarización laboral, ¿no? Entonces, también en mis años de estudiante y ahora como docente, sí me he dado cuenta que los y las estudiantes, porque por cierto, es sorprendente que cada vez hay más mujeres, ¿no? Y he tenido grupos donde la mayoría son mujeres, ¿no? Eh, con más entrega, disciplina, son eventualmente quienes, ya sea profesional o académicamente, porque la disciplina no necesariamente es para una cuestión de investigación, hay una beta profesionalizante, ¿no? Tienen buenas oportunidades, ¿no? Y logran buenas oportunidades, aunque ahí ya también es un asunto, vamos a decirlo así, individual, ¿no? Incluso donde la fortuna, ¿no? La suerte también juega, ¿no? Y en cierta medida. Sin embargo, sí estoy convencido que la formación, ¿no? Es vital y es importante, ¿no? Profe, y en esta problemática que usted dice de precariedad para encontrar trabajo, ¿qué tanto, porque alguna vez lo llegamos a discutir en clase, o por lo menos a dialogar, qué tanto los opinólogos, o sea, porque ahorita ya hay muchos, ahorita que hay elecciones, hay muchas personas que se ponen, agarran un micrófono y empiezan a hablar sobre política, y a veces los comentarios que dicen o que hacen son erróneos? ¿Qué tanto los opinólogos le quitan ese espacio a los politólogos, a los que realmente tratan de analizar la política de una forma objetiva y no simplemente sentimental en apoyar un partido político, una ideología? Bien, en mi época, ¿no? Las personas que en un medio de comunicación, que en ese momento radio, la televisión, aunque la televisión siempre ha sido un espacio restringido, ¿no? El radio, pero hoy ya ni se diga las redes, hoy las redes prácticamente le dan la posibilidad a cualquier persona a externar un punto de vista, ¿no? En ese momento eran los analistas políticos, pues me llamaba la atención, ¿no? Cuando decían analistas políticos, ¿no? Porque eh, pues no, un analista político no necesariamente es un politólogo, un analista político es alguien interesado y versado, vamos a decirlo así, en la cuestión de la política y que eventualmente puede o no tener formación universitaria, ¿no? He tenido la fortuna de conocer a mucha gente que no necesariamente tiene formación universitaria y tiene una visión, vamos a decirlo así, una postura muy, muy interesante, ¿no? Y muy amplia con respecto a los fenómenos políticos. Los opinólogos, ¿no? Pues ya abundan, vamos a decirlo así, y lo que yo he comentado ya desde hace algún tiempo a estudiantes y algunos egresados es que pues ya estar frente a un micrófono es una responsabilidad y más allá del título, vamos a decirlo así, las propias palabras, las propias ideas, los argumentos son los que van a hacerlos valer y pesar, ¿no? Porque, nuevamente, ¿no? Tengo amigos abogados que tienen una visión y una postura de la política, no una postura política, sino una postura de la cuestión política, que ya quisieran muchos politólogos, ¿no? Sin embargo, su formación fue en leyes, ¿no? No fue en ciencia política. Ahí, ¿cómo podríamos explicar eso? Bueno, es que al final la cuestión política, no solamente la cuestión de la postura política y del análisis político, no necesariamente pasa por la ciencia política. Eventualmente también pasa por la economía, pasa por la sociología, pasa por la historia, e incluso pasa por las humanidades, ¿no? Pasa por las humanidades y pues quienes hemos tenido la fortuna de pasar por las aulas, sabemos que no necesariamente en los programas de estudio, pues vemos todo eso, ¿no? Sí, vemos un poco de economía, vemos un poco de sociología, menos de historia, ¿no? Y de derecho, vaya, es una o dos materias, ¿no? Incluso también quienes tienen la posibilidad de estudiar posgrados, ¿no?
Entonces, esta postura de la política va más allá incluso de una formación universitaria que, bueno, que no es desdeñable, es necesaria, pero tampoco es indispensable, vamos a decirlo así, ¿no? Porque pues ya frente al micrófono, frente a otros colegas que pueden ser de otras profesiones, pues vamos a decirlo así, se va a ir, se van exhibiendo en todo el sentido de la palabra las posturas, ¿no? Y por supuesto que la gente también va identificando, ¿no? Porque eso es cierto. A veces consideramos que estamos enseñando, no estamos enseñando a la gente también tiene una, um, un sentido, vamos a decirlo así, de lo que está pasando alrededor, ¿no? Más bien, el papel de nosotros sería orientar, guiar y dar líneas, ¿no? Más que subirse en un pedestal, ¿no? De ninguna manera, ¿no? O sea, aquí estamos a 2 días de las elecciones y yo estoy convencido que la gente, la gran mayoría, tiene muy claro el sentido de su voto, ¿no? Lo hará, se expresará y nuestra labor será tratar, ¿no? De entender ese sentido en uno o en otro, ¿no? Ahora, lo que tú comentabas, hay actores que son abiertamente militantes y se vale, por supuesto. Lo que no se vale es tener una postura, entre comillas, neutra analítica e intentar engañar a la gente, ¿no? Que estos días, por cierto, lo he visto abiertamente, ¿no? Diciendo que se vote estratégicamente, el voto útil. Bueno, pues prácticamente están haciendo un llamado a votar en contra del gobierno, pero usando estas palabras, es, creo, más honesto decir, desde una postura personal, ya que yo estoy a favor de esto, en contra de esto, yo llamo a votar así, adelante. Es más honesto y creo que se agradece más, ¿no? Una postura totalmente abierta, incluso también en apoyo del gobierno, ¿no? Eh, en lo personal, yo prefiero una postura analítica, porque, bueno, soy profesor universitario, no milito en ningún partido, ¿no? No he militado en ningún partido, he tenido, por supuesto, como todos, simpatías, ¿no? Y prefiero mantenerme en una postura donde veo cosas que sí me gustan del actual gobierno, veo algunas que no, veo, por cierto, muy pocas cosas que me gustan de la oposición porque sí está quedando mucho a deber, y lo asumo como tal, ¿no? Como eso, como iniciamos con esta pregunta, como un analista, ¿no? De la política, que eventualmente también podría cambiar, ¿no? A una postura más militante, vamos a decirlo así, que eventualmente en este momento no, porque bueno, yo en algún momento de mi vida sí pensé militar, no sucedió, y creo que bueno, pues ahora ya, si no fue hace 15, 20 años, ¿no? Ahora creo que es más complicado y me gusta mucho la posición de docente, ¿no? Donde analizamos a los partidos, analizamos a los gobiernos y cuando analizamos es ponemos en la balanza, ¿no? Acciones, hechos, decisiones, personas, ¿no? Sí, profe, a mí con todo esto que está explicando me llama mucho la atención y yo quisiera decírselo. Usted trata de decir que se trata de ser un poco más neutro en esta cuestión y ser analítico. ¿Cómo transmitirlo a las aulas? Porque yo sí tengo que decir que usted dejaba una actividad que era leer diferentes diarios para que nosotros pudiéramos analizar cuál era la postura ideológica de cada diario, ¿no? Entonces usted manejaba esto y cómo transmitirle al alumno que tiene que ser analítico porque muchas veces el alumno ya llega con una preferencia, ¿no? De un partido, etcétera, etcétera, pero usted siempre nos decía, a ver, hay como 15 diarios, vamos, traten de leer una noticia de ese nacional o estatal sobre los diferentes diarios que está saliendo y vamos a analizarlo, ¿no? Para ver qué postura tiene, izquierda, derecha o centro. ¿Cómo transmitir eso al alumno para que comprenda siendo analítico? Porque hay algunos que a lo mejor no leíamos diario o teníamos preferencia por uno.
Tengo también la fortuna de impartir desde el primer semestre la materia de Introducción a la Ciencia Política, y sí fue una tarea, porque era algo que hacíamos una vez por semana, aunque yo les invitaba a que prácticamente lo hicieran diario, ¿no? Todos los días. Yo sé que es complicado, aunque ahora la cuestión de la información en línea facilita, ¿no? Facilita mucho esta tarea. Y siempre les he comentado a todos mis alumnos que se vale militar, ¿no? No nada más en partidos, porque también he tenido la fortuna de haber conocido y haber tratado y haber formado estudiantes que militan en sindicatos, ¿no? En asociaciones profesionales, magisteriales, puede ser, en asociaciones civiles. Eso de alguna manera no de alguna manera, es tener una postura política también, no necesariamente partidos. Los partidos es su expresión más clara, ¿no? Pero tener participación en asociaciones es también una postura política, ¿no? Y hay quien no tiene ninguna también, o sea, quien no ha tenido un paso por alguna de estas grupos, asociaciones, ¿no? Y que toda esa mezcla y toda esa experiencia de alumnos, incluso ya con algunas lecturas, porque desde la preparatoria tuvieron materias relacionadas con la disciplina, con historia, con sociología, ¿no? Hace muy heterogéneos los grupos, ¿no? Y el asunto de los medios en ese momento era, vamos a decirlo así, no tan claro como hoy. Hoy leer periódicos, es prácticamente tener una postura. Hoy los medios están ferozmente críticos del gobierno, que bueno, eso significa que gozamos de una amplia libertad de expresión, no como hay posturas que sostienen que no es así, que vivimos en un autoritarismo. Bueno, en un autoritarismo los medios están controlados y difícilmente pueden hacer críticas al gobierno en turno, ¿no? Hoy vamos a decirlo así, que la situación ha cambiado. Sin embargo, aún así, yo sigo invitando a leer, a consultar medios, ¿no? Y muchos estudiantes me comentaban de cuál era, en palabras de ellos, el mejor periódico, ¿no? Pues no hay mejores ni peores periódicos, sencillamente hay posturas. Y la única manera de encontrar esas posturas es leyendo, conociéndolos, conociendo quiénes los dirigen, quiénes escriben, ¿no? Que lo da el tiempo, ¿no? En México, el único diario militante que yo conozco y que tiene una postura clara de izquierda es La Jornada. Nació así nació y así seguirá. Siempre lo ha sido, ¿no? En este momento es interesante, ¿no? El papel de La Jornada, ya que, gobierna una opción política de un partido de izquierda electoral, porque no me quiero meter en problemas, ya que hay diversas posturas que sostienen que el presidente ni el partido son de izquierda, ¿no? Vamos a decirlo así, de una izquierda teórica, no, izquierda electoral, ¿no? Y entonces, hoy La Jornada es el único diario, vamos a decirlo así, que pues apoya, ¿no? Vamos a decir, las decisiones, las acciones, ¿no? Y que a contrasentido de la gran mayoría de los medios, no es ferozmente crítico, ¿no? Ferozmente, porque hoy sí vemos críticas en algunas ocasiones desde mi punto de vista fundadas, en otras no tan fundadas, ¿no? A la actuar del gobierno, que eso es desde un punto de vista teórico adecuado. Estamos en un país de libertades, de derechos, y ahí se manifiestan, ¿no?
Para los estudiantes ahora es complicado, ¿no? Es complicado porque parecería una tendencia a estar a favor o estar en contra, ¿no? Donde es blanco y negro, cuando la propia realidad no es así. Ahora, ¿qué nos llevó a eso? Pues bueno, estamos en plenas elecciones, ¿no? Y las voces analíticas o críticas, pues no son bien vistas por ambos bandos, ¿no? Ya estamos a pues, prácticamente días, ¿no? De que esto termine, para que regresemos a un estado más, hay que llamar polarización, ¿no? La polarización en ocasiones yo la veo más en redes que en la calle. En la calle veo a la gente como ha sido la historia de este país, ¿no? Tratando de subsistir con esta pandemia, ¿no? Que nos afectó prácticamente a todo el mundo y que las condiciones que vivíamos en México fueron todavía más difíciles de sortear, ¿no? Sin embargo, pues no se puede detener la vida, más allá de que se detuvo en circunstancias verdaderamente excepcionales para todos, ¿no? Y que pues ya está avanzando, ¿no? Tuve la posibilidad de que me vacunaran hace una semana, ¿no? Y a muchos familiares cercanos también. Ya se acerca la vacunación de 40 y seguramente de 30 en un par de meses. Y quizá veamos un segundo o un cuatrimestre ya con cierta normalidad, ¿no? Que va a ser gradual, no va a ser de un día para otro, ¿no? Y que dentro de esta realidad, bueno, pues va a haber también resultados electorales, va a haber el segundo periodo o la mitad del sexenio del presidente, en algunos estados con gobernadores electos, en muchísimos municipios de este país con ayuntamientos, ¿no? Y que va a haber molestia, siempre hay molestia cuando se pierde, ¿no? Y va a haber júbilo para un pequeñísimo sector de políticos que habrán ganado, ¿no? Pero esto es, pues es el desarrollo y la vida cotidiana de este país, ¿no? Sí son otras condiciones muy complicadas, por cierto, también para los jóvenes, ¿no? Que tuvieron que adaptarse a una virtualidad de la que no estábamos preparados, ¿no? La gran mayoría de los docentes y de los estudiantes no estábamos preparados, tuvimos que sobre la marcha ir resolviendo estas necesidades. Sin embargo, pues ya vemos más claridad con respecto a cómo iniciamos, ¿no? Y retomando tu pregunta, ¿no? Pues el lunes 7 de junio hay quien ve un país casi al borde o ya incendiado, ¿no? Y yo lo que voy a ver es, sí, inconformes. Sin embargo, estaba leyendo que hay cientos de procedimientos en las instituciones electorales, ¿no? Cuestión que hace 15 o 20 años no existían, ¿no? Algunas instituciones nos han quedado de ver, por cierto. Y lo que había era movilizaciones en las calles, ¿no? Lo que había era toma de presidencias municipales. Lo que eventualmente la respuesta era la represión, ¿no? Hoy, qué bueno que estas instituciones existan, qué bueno que tengan mucho trabajo, porque para eso están, ¿no? Y esa es la vía institucional para dirimir los conflictos, por vías además pacíficas, porque ya, ya tenemos violencia política, que está ahí, no la podemos negar.
que además está relacionada con el crimen, ¿no? Sin embargo, hace algunas décadas la violencia política venía de las propias instituciones, ¿no? Hoy no podemos decir que estamos exentos. De hecho, a nivel municipal y a nivel de algunos estados, todavía hay algunos resabios de esa violencia política, ¿no? Ya menos, pero ya no es como hace 30 años, ¿no? Entonces, ¿qué saco a colación? Sí ha ido desarrollándose y sí ha ido cambiando la vida política en México, ¿no? A pesar de incluso las propias autoridades e instituciones, a pesar de la propia apatía de cierto sector de la sociedad, a pesar también de los problemas económicos, ¿no? Ahora, a pesar de el crimen, ¿no? A pesar del crimen, ¿no? Entonces, tuve la oportunidad de participar hace algunos días también en un panel virtual con algunos colegas, ¿no? En el que comentaba que esta visión, ¿no? Apocalíptica y de democracia contra dictadura es realmente, pues es tema de campaña, ¿no? Pero a veces sí ya raya en tratar al mexicano como un ser menor de edad, ¿no? Cuando creo que ya hemos ido madurando también lentamente, poco a poco, y que lo único que se requiere son piso parejo, vamos a decirlo así, instituciones sólidas, condiciones equitativas para que el próximo domingo los ciudadanos se manifiesten libremente, ¿no? Eso. Y que ese resultado pues sea acatado por todos, nos guste o no nos guste, ¿no? Porque muchos años pues tuvimos que aceptar el resultado sabiendo que no había piso parejo, que no había instituciones confiables, ¿no? Mucho tiempo lo hicimos, claro, hubo un costo muy alto que pagar y ese costo lo estamos hoy pagando altísimamente, ¿no? Unas elecciones verdaderamente caras, ¿no? Muy caras, ¿no? Porque la enorme desconfianza que tenemos hacia esa autoridad electoral se tuvo que traducir en un aparato inmenso, inmenso, que resarciera esa desconfianza que teníamos, ¿no? Lo siguiente es, y es una discusión muy interesante, ¿no? Si ese enorme aparato seguirá o no. En algún momento tendremos que discutirlo, ¿no? Hoy algunos actores ya hablan no lo sé, creo que es muy prematuro, ¿no? Pero es parte también de nuestra vida, ¿no? La discusión libre de ideas, el no estar de acuerdo en todo, con todos, ¿no? Pero parece hoy que eso es también, no estábamos acostumbrados, ¿no? Hoy parece que la unanimidad, el desacuerdo es lo que no está en boga cuando debemos de acostumbrarnos a qué, al desacuerdo, ¿no? Al desacuerdo, a la libertad de expresión, a la libertad de ideas. Eso sí, siempre en un marco, pues, de los argumentos, ¿no? Porque hay otra postura enorme que las redes, ¿no? En las redes, el anonimato, ¿no? Eh, lo que provoca pues, es descalificación, agresiones, ¿no? Insultos, ¿no? Que no llevan a nada y que hoy las redes son a ver quién hace la serie de insultos más grandes con además cuentas falsas, ¿no? Pues eso no, no nos, no nos ha llevado a nada y lo único que ha hecho en lo personal es que
evito la confrontación en redes, ¿no? Evito el intercambio de ideas, es preferible hacerlo con gente de carne y hueso, porque además ahí la regla es que se vale no estar de acuerdo siempre y cuando pues, se manifieste un argumento, ¿no? Y es válido. Porque pues, las redes lo único que provocan es que pues se corte esa comunicación, ¿no? Entonces, claro, eso es algo reciente, ¿no? Es algo reciente y también con eso tenemos que vivir, ¿no? Al final, ¿no? Sí, profe, con esto que está usted diciendo y no maneja y nos está comentando, me hace pensar o me hace reflexionar en este análisis que usted hizo, es que ¿qué tanto el politólogo arma rompecabezas? Porque ahorita con todo esto que me está diciendo, con lo que yo vi en la licenciatura, pues un politólogo tiene que saber de historia, tiene que saber de economía, tiene que saber de derecho, de sociología, de filosofía, ¿no? Entonces, yo que vengo de filosofía, que yo estudié filosofía, pues nada más veo esta parte que algunos dicen abstracta, ¿no? Pero el politólogo tiene que saber de todas las disciplinas de las ciencias sociales y de las humanidades para poder desarrollar la disciplina. ¿Qué tanto el politólogo arma rompecabezas? Y en esos rompecabezas, la mayoría de las personas, como usted lo está diciendo, un politólogo lanza un análisis y automáticamente lo empiezan a atacar en redes sin argumentos válidos, o sea, es puro argumento nada más emocional de que si criticas a mi partido, a mi movimiento, a mi candidato, pues te voy a atacar, ¿no? Pero no ven que no lo hace, no, el politólogo no lo hace por querer lastimar o como se dice coloquialmente, joder, sino lo hace porque está haciendo un análisis es exhaustivo sobre ese tema. ¿Qué tanto el politólogo, siendo todólogo que tiene que hacer arma rompecabezas? Porque al final son rompecabezas que está armando, ¿no? Leyendo, escuchando, preparándose en todas estas disciplinas. Yo uso una analogía para los estudiantes de licenciatura que están estudiando ciencias políticas. Y les comento que son el equivalente a un médico general, ¿no? Porque un médico general lee, estudia prácticamente materias de todo, ¿no? Por eso se llama médico general, ¿no? Bueno, médico, cirujano y parte, pero es un médico general. Oiga, profe, perdón que lo interrumpa, ¿y no podría también ser como un médico, ahorita que usted está diciendo esto, no se podría también ser un médico internista, que es un médico troncal, que es el que estudia también sobre todas las disciplinas de la medicina? Es que más bien quien decide seguir estudiando puede ser una especialidad, las especialidades son de un año, en la UNAM están ofreciendo 4, son buenos programas, ¿no? Y ahí ya te enfocas en algo en particular. Sin embargo, al elaborar una tesis, ahí ya estás, vamos a decirlo así, dirigiendo tu interés personal, académico, teórico, a un tema en particular. Y eso te va a marcar en el sentido de si deseas seguir estudiando un posgrado o si exclusivamente, vamos a decirlo así, ahí termina tu formación profesional y se dedican a una cuestión más profesionalizante, ¿no? Eh, por eso mi consejo es que aprovechen bien sus clases, a sus profesores, a leer bien a los autores, vamos a decirlo así, a que cada materia la aprovechen muy bien, ¿no? Porque una gran parte de esos estudiantes se incorporará al mercado laboral en un área de gobierno, en un área de partido, en un medio de comunicación, en una consultora, ¿no? Eh, un pequeño grupo seguirá formándose, ¿no? En posgrados, ¿no? Eh, y todavía un pequeño grupo, pues, nos relevará generacionalmente a quienes damos clase y que nos queremos dedicar a la investigación, ¿no? Entonces, el gran grupo de politólogos con licenciatura, eh,
en ellos recae, vamos a decirlo así, esta gran responsabilidad, ¿no? De ser quienes, con sus conocimientos, comuniquen con, con palabras adecuadas, con términos entendibles para todos, porque no se trata aquí de, ya lo comentaba, subirse en un pedestal, ¿no? Lo que está haciendo a su alrededor, ¿no? Y cuando tú me comentas que a veces se va en contrasentido, es muy común, ¿no? Ahora que estamos en campaña y que muchos partidos políticos, sobre todo los que están buscando el registro, invitaron a sus filas, como candidatos, a personas que se dedican a la lucha libre, que se dedican al mundo del espectáculo o que son líderes de opinión, vamos a decirlo así. Hubo una crítica muy fuerte a que por qué una cantante como Paquita, la del barrio, que todos la ubicamos por su actividad, se va a dedicar, o sea, está contendiendo, siendo que ella, ¿qué sabe? Y mi postura, que no es reciente, sino que ha sido siempre, ¿no? Es que, por supuesto que ella, tú, tu papá, tu vecino, tu amigo, tus compañeros de trabajo, ¿no? Que sean mexicanos, que estén en goce de sus derechos políticos, pueden contender para cualquier cargo de elección. Vaya. Eso está muy claro, ¿no? Sin embargo, digamos que aquí nuestro papel es explicarle a las personas que es un derecho que tienen, que no se ejerza porque hay una visión de que la política está ya, es alejada, es sucia, es corrupta, ¿no? Es otra cuestión, ¿no? Bueno, digamos que eso es parte de nuestro devenir como país, vamos a decirlo así, ¿no? Sin embargo, ahí está, siempre ha estado, y es nuestra labor decir, no, vaya, como ciudadano mexicano pueden ser candidatos a regidores, a diputados locales, a diputados federales, incluso eventualmente pueden postularse a la presidencia de la República por un partido o como ciudadano con una candidatura independiente, que es no partidista, ¿no? Esa sería parte de nuestra labor, ¿no? Porque eventualmente hay un desconocimiento, desconexión, desinterés, y una de nuestras tareas es volver a traer a las personas al mundo de la política, que no necesariamente es el mundo de los partidos, ¿no? Sino es todo el mundo del intercambio de ideas, de la discusión, de las posturas, ¿no? Es una tarea verdaderamente complicada, titánica, ¿no? Sin embargo, yo considero que todos, desde nuestra trinchera, ¿no? Que además yo soy profesor y me dedico a esto, podemos aportar, ¿no? Con nuestra familia, con nuestros vecinos, ¿no? Tú lo estás haciendo ahora a través de este medio, ¿no? O sea, digamos que las trincheras hay muchas, ¿no? Tú lo haces desde un medio de comunicación, yo lo hago en las clases, ¿no? En las sesiones que tengo. Pero sí es complicado y en ocasiones puede ser incluso frustrante, ¿no? Porque son 100 contra 1, ¿no? 100 contra 1. Bueno, ¿por qué Paquita, la del barrio, va a ser candidata? Bueno, puede ser porque es mexicana que goza de sus derechos. La gente puede o no votar por ella, eso es distinto. Profe, yo tengo una pregunta con esto que está diciendo. Usted siempre maneja en redes sociales que lo único preparado que quiere son los tacos, ¿no? O sea, haciendo esta analogía, me acordé de eso y le quiero preguntar porque es algo súper interesante. ¿Cómo nosotros tenemos esta mentalidad de que la persona que
llegue a ocupar un cargo público tiene que estar preparada. Y esta reflexión que usted hace, realmente, o sea, saludo con honestidad, pero ¿en qué tiene que estar preparada? Porque pues, si la ley te dice que siendo mexicano cumple ciertos requisitos y lo haces, pues puedes contender a un cargo representativo, ¿no? Entonces, esta parte me parece muy, muy interesante, con esta analogía que usted hace, pero que es muy poco discutido, ¿no? Y muchas personas, o sea, lo digo porque también me pasó, nos quedamos con esta idea de que quien llegue a ocupar un cargo público tiene que tener una preparación, un grado académico importante, ¿no? Hasta decimos que un doctorado. Bien, es que estamos hablando al final de representación política. La representación política es un principio bastante antiguo, vamos a decirlo así. Tiene que ver nuevamente con nuestro contexto, ¿no? Nuestro contexto en el que pues la ciudadanía estaba bastante alejada de sus autoridades, en este caso representativas, ¿no? Pero también de las autoridades de gobierno, ¿no? Porque vamos a decirlo así, en las elecciones votamos por representantes, pero también votamos por autoridades, ¿no? O sea, en Puebla no es el caso, en otros estados se elegirá gobernador, ¿no? Ese es distinto, ¿no? No obstante que ganan el cargo por elección, un gobernador es un político por lo regular, hombre o mujer, ya con una buena trayectoria, ¿no? Con una buena trayectoria de, lo mínimo, unos 15 años, ¿no? 15, 10, pero igual no, ¿eh? En 10, no, sino es alguien que lo que se espera, y sí, efectivamente, es que haya transitado, quizá también como diputado local, como diputado federal, presidente municipal. Muchos gobernadores actuales fueron presidentes municipales de ciudades importantes, de entidades, ¿no? Donde manejaron presupuesto, donde saben del asunto de la seguridad, hoy que es vital, ¿no? Vital que tengan esa experiencia. Sin embargo, la representación política es distinta. La representación política es un ciudadano mexicano que le pide el voto a otros ciudadanos para que sea su representante en una asamblea, en un congreso. Y en la gran mayoría de los países democráticos en el mundo no se solicitan estudios mínimos, o sea, estudios más que mínimos, estudios superiores, ¿no? Porque hay personas que por decisión propia o la propia vida los llevó ahí, no pudieron pasar por la universidad o no tienen estudios o tienen estudios inconclusos a nivel medio superior, pero eso no los descalifica para ser representantes, porque además la propia historia y experiencia ha demostrado que hay gente valiosísima sin que haya pasado una aula universitaria, gente además con una inteligencia que no la da el conocimiento de libros, sino es una inteligencia nata, ¿no? O sea, hay ejemplos, sobran ejemplos, ¿no? Porque lo que yo les digo a mis alumnos, ¿no? Si quisiéramos tener representantes todos universitarios, pues más o menos el 20% de este país podría nada más ser electo, ¿no? Eso va en contra de cualquier derecho universal, ¿no? O sea, lo único que se solicita es que sea mexicano, eso sí, o en cada país, ¿no? Que sea de esa nacionalidad, que que esté en goce de sus derechos, y antes tenía que ser por un partido y ya no. Hoy ya puede ser incluso vía independiente y que la gente vote mayoritariamente por esa persona. Y esa es la única, eso es lo único, ¿no? Y que ese representante ya es distinto, ya electo, en el propio ejercicio de su cargo, ¿va? Se puede o no reelegir, por cierto, ¿eh? O sea, también viene eso, ¿no? Hay gente que ahora está en contra de la reelección, ¿no? Porque Madero, porque la revolución, bueno, México era de los pocos países en Latinoamérica y en el mundo donde la reelección no existía. Ya llegó, va a ser difícil para la gente aceptarla, yo lo sé,
Sin embargo, no veo que haya marcha atrás. Lo que más bien veo es que la reelección será un aliciente para los buenos gobiernos y un castigo para los malos gobiernos. Nos va a costar un poco de trabajo como ciudadanos, como votantes, entenderlo así, pero es un proceso. Yo les doy quizá otras 3 elecciones, ¿no? Y verán que nos vamos a ir estabilizando y vamos a ir entendiendo, por qué de esto, ¿no? Más allá de que, bueno, pues sí, Madero, el sufragio efectivo, no reelección, que la reelección siempre ha existido, ¿eh? Nada más que era no consecutiva, porque el que se prohíba la reelección implicaría que alguien que fue diputado no puede volver a ser diputado nunca más en su vida. Y eso no existió nunca. No, o sea, más bien era no consecutiva, porque eventualmente iba a un ayuntamiento, se iba a diputado federal, ¿no? Entonces, ahí nuevamente insisto, nuestra labor como especialistas de esta disciplina es comunicar, ¿no? Comunicar, comunicar y comunicar, ¿no? Profe, y pues para ir terminando y cerrando esto, me gustaría saber cuál es su análisis o su opinión de usted personal sobre si la ciencia política va a seguir viviendo en el buen sentido de la palabra, si va a tener, si va a seguir teniendo un espacio ahora que, como usted decía, ya todo está globalizado y cada vez dar un punto de vista, un análisis es muy atacado. ¿Cómo ve usted esto? ¿La ciencia política va a perdurar? ¿No va a perdurar? ¿Cómo lo ve usted? Pues más bien tiene que ir ajustándose y tiene que ir acercándose a los fenómenos de la cotidianidad, ¿no? Eh, Estaba pensando, ¿no? El fenómeno Trump hace ya algunos años, ¿no? Que concitó enojos, eh, antipatías. Sin embargo, fue una expresión eh, que vino desde un sector importante de la sociedad norteamericana, ¿no? Y que los propios politólogos, sociólogos, especialistas en ciencias sociales deben estar ahí investigando, indagando el por qué. Eh, Sucede en Brasil también, ¿no? Con el resurgimiento de esta extrema derecha, ¿no? Después de una experiencia de izquierda, ¿no? Vaya, ¿a qué voy? En ocasiones, al parecer, la disciplina se aleja, o quienes nos dedicamos ahí, porque la disciplina no es algo abstracto, ¿no? Es algo que nosotros, las personas que estamos aquí, que nos gusta, que nos dedicamos a esto, lo la, la ejercemos, ¿no? Y que esta brecha, ¿no? No se acreciente más y que la propia disciplina nos ayude, nos sirva para acercarnos a esos fenómenos, para intentar explicarnos, porque explicarlo en término amplio de la palabra es muy complejo, es muy complicado, en ocasiones lleva mucho tiempo que en ocasiones tampoco disponemos, porque implica recursos, porque implica otras cuestiones, ¿no? Es esto, ¿no? Que la disciplina no vaya atrás de los hechos, ¿no? No estoy hablando de una futurología o de una perspectiva que también existe en nuestra disciplina, ¿no? Sino que en ocasiones, al parecer, la brecha es muy alta con respecto a lo que se discute, a lo que se teoriza, y la evidencia empírica está ahí y en ocasiones nos estalla en la cara, ¿no? Diciendo, bueno, no vimos venir esa, ¿cómo llegó? ¿Por qué llegó, no? Y además, ¿cómo sigue, no? Un poco intentan plantear esta cuestión del actual gobierno, ¿no? Que para unos, nuevamente, ¿no? Un apocalipsis, un desastre. Bueno, esto tiene raíces más profundas. El actual presidente no es un político que nació de la nada, lleva décadas en esto, ¿no?
ya se están haciendo algunos ejercicios fuera de la militancia, de las simpatías y de las antipatías. Eso es lo que necesitaríamos, ¿no? Y que las expresiones de abierto apoyo y de abierto rechazo sean abiertas, sean manifiestas, vaya. Si algo sí me está desagradando de esto es esto, ¿no? Si se pone uno una máscara, ¿no? De analítico, pero en el fondo lo que dice es, no votes por Morena, ¿no? A ver, ¿eres analítico o no eres militante o no eres militante? Del lado de los apoyadores, vamos a decirlo así, pues es un poco más abierto, ¿no? Y hay quien no los acepta. Yo creo que también tenemos que estar acostumbrados, ¿no? En la propia academia que haya abiertamente quien está a favor, ¿no? Sino que sea más abierto esto y que, bueno, pues la discusión, el intercambio de ideas no se dé como en las redes, ¿no? A través de nuestros insultos, quien grita más, ¿no? Sino siempre se agradece, ya sea un argumento en contra, un argumento a favor, eso, ¿no? Que sea una idea, ¿no? Que nos haga pensar y reflexionar y decir, caray, eso yo no lo había contemplado, ¿no? Creo que tu argumento es digno de tomarse en cuenta, ¿no? Profe, y pues para los que no tienen la oportunidad de tomar clase con usted, para las personas que no estudian la licenciatura, ¿dónde pueden seguir sus análisis y sus reflexiones? Bueno, pues eventualmente en redes, no, ahí a veces comparto cuando ando un poco inspirado, ¿no? Algunas En ideas. Twitter. En Twitter, sí, como mi nombre, ¿no? Hervey Rivera, todo seguido. Ya hace tiempo, quiero decir, este año tomé una pausa para la cuestión de escribir, porque es un ejercicio también que yo tomo bastante en serio, ¿no? Por ahí tengo un blog, por cierto, aunque no está tan actualizado, pero ahí hay algunos trabajos anteriores de opinión, ¿no? No académicos, esos los tengo en otra plataforma que se llama Academia. Ahí tengo algunos trabajos que he hecho desde el punto de vista académico, ¿no? Bueno, Facebook es más una plataforma para alumnos y exalumnos, ¿no? De comunicación, de ideas y hasta de chacoteo, ¿no? Digo, también Twitter, ¿no? Twitter también se presta a eso. Yo lo prefiero llevar ahí, porque evidentemente sí, ¿no? De un tiempo para acá, ahí hay pedradas, cuchilladas y sacan a relucir a veces ahí golpes muy bajos, ¿no? Entonces, bueno, pues mejor hay que llevársela tranquilo. Sin embargo, para quien sí esté dispuesto a un intercambio de ideas, pues siempre estaré abierto, ¿no? Sí, voy a dejar acá abajo en la caja de comentarios su blog y su página de academia y su Twitter para que pues lean su trabajo, lo que han hecho, y pues le agradezco mucho su tiempo, profe. Nos costó trabajo concordar tiempos, pero pues el tiempo que me brindó y lo que dijo me pareció muy interesante y se lo agradezco mucho. No, nuevamente a ti por la invitación y por este ejercicio, ¿no? De tu trinchera estás incidiendo, y de eso se trata, ¿no? Porque si esperamos a que la gran cadena de televisión nos dé un espacio donde millones nos vean, pues eso realmente no va por ahí. Es más bien desde nuestros espacios, ¿no? Hacer esto, ¿no? Es hacer esto, y eso es política, por cierto, ¿eh? Esto es política. Desde un sentido muy amplio, ¿eh? Muy, muy amplio, de la postura de la política amplia, ¿no? Entonces, no, al contrario, gracias a ti por tu tiempo y por tu invitación. Nos vemos, profe. Gracias, buenas noches.